should tag some people. No. Okay. God bless all of you. Dios los bendiga a todos. Hallelujah. We're just going to wait a little bit for people to start connecting. Vamos a esperar unos momentitos para que otras personas también se puedan conectar con nosotros esta noche. It's been a little bit since we've gone live. Hace un poco de tiempo que estamos aquí en vivo, But I promise you it's for a good reason. pero le prometo que es por una buena razón. As you guys begin to connect, go ahead and share this so others can be blessed by Y it. mientras que se comience a conectar, por favor, también ahí comparte el video con otras personas para que también puedan ser bendecidos y se puedan unir a nosotros. Hi, Liz Marie. God bless you, Liz Marie. God bless you, Yulisa. Dios le bendiga, hermana Yulisa, también. Todos los que se Susan. están conectando. God bless you, Susan. Hallelujah. Amén. Let's see if I can find this. Hope you have your Bible ready. Yes. I need to start using my bilingual Bible. That's my challenge for the month. Espero que tengan ahí su Biblia preparada y lista para usarla. El reto del mes mío es comenzar a usar la Biblia bilingüe porque la tengo y no la he usado. I have it, but I have not used it. So that is my own challenge for this month. Thank you, Amen. Jesus. God bless everyone. God bless you, Hallelujah. Susan. Go ahead and begin to share this, and we're going to get started here shortly. Así que comience a compartir el video. Estamos por comenzar aquí brevemente. Dios los bendiga a todos los que se están conectando. I want all you guys to have something to write with and to write on. Me gustaría que todos estén listos para poder tomar ahí apuntes, algunas notas, saquen su lapicero, su lápiz y algo con qué escribir y dónde escribir también. I know that God has given me a word in my spirit. Palabra en mi corazón ha depositado una palabra para poder ser de bendición para todos de ustedes. Would you like me to step away or? No. Amen. Hallelujah. Let's go ahead. We're going to get started here. Vamos a dar inicio aquí. Hallelujah. Let's go ahead. We're going to pray. Vamos a orar. Is your mom? Where's my mom? I don't know. Fa- I would probably pause because I think he's going upstairs. I'd probably pause. No. Okay. No. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, thank you, Father, for your word. gracias por tu palabra. Thank you for everyone that's connected, Gracias Father. por todo el que se ha conectado, Padre. Bless every person, Father, that's connected tonight. Bendice todo aquel que se ha conectado esta noche. Thank you, Jesus, for the work that you're going to do tonight. Gracias por el trabajo que vas a hacer esta noche. Thank you, Father, it's your anointing that transforms your people. Gracias que es tu unción que transforma tu pueblo. I ask that you anoint this word, Father, Pido que unjas esta palabra, Señor. that our minds and our hearts will be transformed for your Que glory. nuestras mentes y corazones sean transformados para tu gloria. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I promise to give you all the glory, all the honor, and all the praise. Prometo darte toda gloria, honra y alabanza. In Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Maddie I feel Bell, like we're in the VR now. God bless you. Holy Spirit. I can't Gloria reply a back Dios, to that. Maribel. Because if I do that, it will cancel this out. Holy Spirit. Okay, I'll respond. Go ahead and get started and I'll try to.
I want to open up into the scriptures. Quiero que abramos a las escrituras. I want to go into Ephesians chapter 2, verse 8. Quiero ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. And if I could have somebody write it down in the comments, the scripture references that we use, that'd be wonderful. Y si alguien le place, le gustaría ayudarnos con poder poner los textos de la Biblia allí en los comentarios, le agradeceríamos que los ponga ahí, por favor, si es que usted puede. Porque no lo podemos poner ahora mismo nosotros. All right. Ephesians chapter 2, verse 8. Efesios capítulo 2, verso 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amen. God bless you, Mom. Thank you, Lise Marie, for writing down the scriptures for us. Hallelujah. By grace you have been saved through faith, and it's not a work that you yourself did. Así que es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, de algo que ustedes hayan hecho. Being saved is a gift of God. Ser salvo es un regalo de Dios. It's a gift that's given to us through Jesus Christ. Es un regalo dado a nosotros por medio de Jesucristo. Lord, Jesus came because he was sent by the Father. Jesús vino porque él fue enviado por medio de su Padre. Because the Father knew through his Son that you and I would receive the gift of salvation. Porque el Padre sabía que por medio de su Hijo es que nosotros recibiríamos la salvación, este gran regalo de la salvación. It was a gift that God sent to you and I. Eso fue un regalo que Dios nos envió a usted y a mí también. And we have all been justified by the grace of God. Y todos hemos sido justificados por medio de la gracia de Dios. And the reason why God sent his Son down to earth Y entonces la razón por la cual Dios envió a su Hijo aquí a la tierra is so that you and I could become more than just people on the earth. es para que usted y yo seamos más que tan solo seres humanos aquí en la tierra. You were born for so much greater than just being a person on this earth. Usted ha nacido para un propósito todavía aún más grande que simplemente caminar aquí sobre la faz de la tierra. Because the grace of God, we have been saved by through faith. Es por medio de la gracia de Dios que hemos sido salvados por medio de la fe. See, God knew that you and I were designed for so much greater. Mire, es que Dios sabía desde el principio que usted y yo habíamos sido diseñados para un propósito muy, muy grande. And that's why he sent his Son. Por eso fue que envió a su Hijo. We are not designed to live a life of just original people on the earth. Nosotros no fuimos diseñados para simplemente vivir de acuerdo a un plan simple de solo vivir aquí en esta tierra. You and I were designed to become more than just people who have been saved by grace. Fuimos diseñados para aún ser personas salvadas por medio de esa gracia. You and I are designed to become heirs of the throne in Christ. Usted y yo fuimos salvados para ser herederos del trono de la gracia por medio de Jesucristo. You have to understand that you and I were designed to become heirs of the throne in Jesus Christ. Fuimos diseñados para ser herederos del trono por medio de Jesucristo. See, when Jesus came to save you and I, Cuando Jesús vino para salvarnos a usted y a mí, he was pulling us back from the lowest part in the spirit that we could be in.
Él nos estaba sacando del lugar, el nivel más bajo en el cual nosotros pudiéramos estar. Nos rescató Él de ahí, del nivel más bajo. All of mankind was brought below the enemy. Toda la humanidad fue llevada aún más debajo, más bajo, a un nivel que existía por debajo del enemigo, Because of sin. por medio de el pecado. We were brought the lowest place in the spirit because of sin. Fuimos llevados al nivel más bajo en el mundo espiritual por medio de el pecado. And before you and I were saved, we were slaves to sin. Y antes de que usted y yo fuéramos salvos, nosotros éramos, you said slaves? Éramos esclavos. We were slaves to sin, which makes us a peasant outside of the kingdom. Éramos esclavos de el pecado y solamente podíamos permanecer fuera del reino de Dios. Sin is what makes you at the lowest part in the spirit. Y el pecado es Realm. lo cual lo baja a usted en el mundo espiritual, lo lleva al nivel más bajo. Sin is what makes you a slave to the enemy. El pecado es lo que lo hace a usted un esclavo del enemigo. But God sent his son. Pero Dios envió a su Hijo. Aleluya. God sent his son, Jesus, who was on the throne in the highest place in the spirit. Dios envió a su Hijo, el cual estaba en el nivel más alto. Lo envió para que hiciera un efecto en el mundo espiritual. So Jesus was already on the throne in the highest place. Así que Jesús ya estaba en el trono, el lugar más alto. And you were in the lowest place in the spirit. Pero usted estaba en el nivel más bajo en el espíritu. So Jesus had to come down from his throne Así que Jesús tuvo que bajar de su trono to save you from your sin para salvarlo a usted de su pecado and to bring you up to his level. y traerlo hacia Él, al nivel en el cual Él estaba. Come on. We are not designed to live as ordinary people on the earth. No fuimos diseñados para vivir solamente como personitas ordinarias aquí sobre la faz de la tierra. An ordinary person is still subject to the devil. Una persona ordinaria todavía es sujeta al diablo. We are designed to be living in the heavenly realm with Christ. Fuimos diseñados para vivir en ese mundo espiritual, en esos rangos espirituales con Cristo. That puts you from the lowest rank in the spirit to the highest place in the spirit in Y Christ. eso es lo cual lo lleva a usted del rango más bajo en el espíritu a aquel lugar del trono celestial con Jesucristo. Holy Spirit. Aleluya. Amen. Thank you for joining us, Danielle. God bless you. You are no longer a slave to the devil because you are now at the level of Christ in his kingdom. Así que usted ya no puede ser, ya no se considera, ya no es esclavo del diablo, sino que ha sido llevado a ese nivel donde es encontrado con Jesucristo. I want to show you where this is found. Y quiero mostrarle dónde se encuentra esto en las Go with me to Escrituras. Romans chapter 6, verse 6. Romanos 6, verso 6. Come on, Romans chapter 6, verse 6. Romanos 6, 6. Watch this. Vea esto. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Did you read all of it? De modo Verse 6, que yeah. ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Aleluya. Your old man, which was a slave to sin, was crucified with Christ. El hombre viejo fue el que fue crucificado. El hombre pecaminoso suyo fue el que fue crucificado con Jesucristo. Your body before Christ was designed to be used for sin. El cuerpo suyo, antes de que recibiera salvación por medio de Jesucristo, fue solo diseñado para permanecer en pecado. You were designed to be attached as a slave to the enemy to sin. Ese cuerpo fue solamente diseñado para ser esclavo del enemigo.
sin is what held you captive in the devil's prison. Y fue ese pecado lo cual lo mantenía a usted como en una prisión, prisionero para el pecado y para seguir siendo esclavo del diablo. And Jesus came to come get you out and bring you to his position. Pero Jesús, Él llegó para llegar a usted y sacarlo, para traerlo a donde Él estaba posicionado, donde Él se encontraba. That's why it says that he broke the chains of bondage. Por esto dice que Él rompió las ataduras. Your chains were bound to sin. Él removió las cadenas, las ataduras que usted lo tenían atado al pecado. And the blood of Jesus broke the chain. Y la sangre de Jesús rompió las cadenas. And it positioned you back above the prison cell into the heavenly places in Christ. Y eso fue lo que a usted lo llevó de una nueva posición de esclavo en ese nivel tan bajo a una posición con Jesucristo. Holy Spirit. You gotta realize you're no longer a slave to sin. Usted tiene que darse cuenta que usted ya no es esclavo al pecado. You were not designed to walk in sin. Usted no fue diseñado a caminar en pecado. You were not designed to think in sin. Usted no fue diseñado a pensar en pecado. You've been redeemed. Ha sido redimido. You've been brought out of that prison cell of sin into the kingdom in the heavens. Ha salido usted de esa célula en la prisión, en la cárcel. Ha sido llevado al nivel más alto en los lugares celestiales. So no longer are you bound to sin, but sin has to listen to you. Así que usted ya no aún más es atado al pecado, sino que el pecado tiene que escucharle a usted, escuchar y obedecerlo a usted. I said sin has to listen to you. Dije, el pecado tiene que escucharlo a usted. You get to tell sin what to do. Usted es el que ahora le dice al pecado qué es lo que tiene que hacer el pecado. You're no longer bound to your old ways. Ya no está usted atado a los caminos antiguos. Holy Spirit. Gracias, Señor. In Christ, you are one with him. En Cristo es usted uno con Él. And where Christ sits, you sit. Y donde está sentado Cristo, allí se encuentra usted también. And Christ sits far above the sin that used to hold you down and easily entangle Y you. Cristo se sienta aún todavía más alto de cualquier pecado que trataba de confundirlo o atarlo a usted. I want to teach you what happens. Déjele enseño lo que ocurre entonces después. Now that your life is in Christ, Ok, entonces ahora que se encuentra su vida en Cristo, you gotta remain in Christ ahora tiene que permanecer en Cristo. by maintaining good works of Christ. Y esto lo hace por medio de mantenerse en buenos hábitos y hechos en Cristo. Okay. This is where I want you to start writing this down. Y aquí es donde quiero que comience a notar esto, comience a tomar apuntes. You and I must maintain good works to remain in Christ. Usted y yo tenemos que mantenernos en hechos de Cristo, buenos hechos, para poder permanecer en Él. Okay, because before Christ, we were bound to sin. Porque, por ejemplo, antes de Cristo estábamos atados al pecado. The only thing that put us above sin is by being in Christ. Y lo único que nos ponía arriba del pecado era permanecer en Cristo. That means the only one that's in Christ can overcome sin. Eso quiere decir que solamente aquel que habita en Cristo es el que puede vencer al pecado. You got to remain in Christ. Usted tiene que permanecer en Cristo. If you don't remain in Christ, you're no match for sin. Pero si usted no permanece en Cristo, entonces usted no tiene ninguna habilidad de poder vencer al pecado. If Christ is what puts you above sin, how do you think you can live without Christ and overcome sin? Si Cristo es quien lo eleva a usted fuera de las sendas o los caminos del pecado, que lo hace pensar a usted, que lo hace creer a usted que usted puede habitar fuera de Cristo y aún así vencer al pecado.
Christ is the one that pulled you out in the beginning. Cristo fue el que a usted lo removió, lo jaló, lo sacó del pecado al principio. And because you're in Christ, now you're over sin. Y como usted ya habita en Cristo, usted ha sido elevado y está arriba del pecado. But only because you're in Christ do you overcome sin. Pero solamente como usted, si de acuerdo a lo que hemos dicho, solamente si usted habita en Cristo, es que usted puede vencer al pecado. The moment that you stop remaining in Christ is the moment when sin starts ruling back over you. El momento que usted para de habitar y permanecer en Cristo es el momento que comienza a reinar el pecado en su vida nuevamente. You have to understand this. Usted tiene que entender esto. You are no match for sin. Usted no tiene comparación para el pecado. I don't know how to say that. But you are a match for, you overcome sin by being in Christ. Usted solo no puede vencer al pecado, pero estando en Cristo, permaneciendo en Él, es que usted lo puede lograr. Puede vencer al pecado. If Christ pulled you out and you being in Christ is what helps you overcome sin, Si Cristo a usted fue el que lo jaló y lo sacó del pecado, then why does the believer stop remaining in Christ? porque es que el creyente para de habitar en Cristo, no permanece en Cristo. And then they ask themselves why they feel like they're a slave to sin again. Y después se pregunta que por qué es que otra vez se siente como un esclavo al pecado. Because you're not remaining with the one that pulled you out in the beginning. Porque usted no está permaneciendo en aquel quien a usted primeramente lo sacó del pecado. See, God designed it this way intentionally. Y vea esto, que Dios lo diseñó esto de una manera con cierto propósito, con una cierta intención. If we could rule over sin without Christ, then we wouldn't need Jesus. Si nosotros pudiéramos reinar sobre el pecado sin Cristo, entonces no lo necesitaríamos a Él. It would mean I would just get saved and accept Jesus and I could rule over sin for the rest of my life. Eso quiere decir que entonces yo recibiría la salvación por medio de Cristo y yo podría hacer lo que yo deseara sin Él. So that would mean I would need no fellowship and no communion with Jesus because I could already overcome sin by myself. Así que quiere decir que yo podría mantenerme fuera de comunión, fuera de unión con el Señor, con Jesucristo y no necesitar más de Él. But God said, apart from me, you can do nothing. Pero dijo Dios, apartado de mí no puedes hacer nada. He says, why do you think you can overcome sin if you couldn't even save yourself in the beginning? Él dijo, ¿cómo es que tú piensas que puedes permanecer libre del pecado si tú no podrías hacer nada sin mí en el primer lugar? What makes you believe that if you couldn't save yourself that you can overcome sin? Es como si él dijera, ¿qué te hace pensar a ti o creer que permaneciendo fuera de mí tú puedes vencer al pecado? Listen, this is what the Holy Spirit's teaching us. What verse is that? That's the abide in me? Matthew? No, John. We'll go to there. Hold on. Okay, we'll go to their next. Let me flow. Thank you, Jesus. We'll get there, Liz Marie. Okay. You gotta remain in Christ Usted tiene que permanecer en Cristo to be able to overcome anything of sin. para poder vencer cualquier pecado. Because in the beginning, Porque en el principio you could not overcome. usted no podría vencer. Usted no podía vencer en el principio Until you died, hasta que usted murió and then your life was now hidden in Christ. y ahora fue escondida su vida en Cristo. So now your life is hidden in Christ. Así que ahora está escondida su vida en Cristo. You're not living to try to get to being in Christ. Y usted ahora no vive para poder estar en Cristo. You're living to remain in Christ. Ahora usted vive para poder permanecer en Cristo. Because you're already there. Porque ya se encuentra ahí, ya está ahí. But you gotta remain in Christ to remain there. Tiene que ahora habitar en Cristo para permanecer allí. Aleluya. Okay. How do we do this? ¿Y cómo hacemos esto? The one that denies himself and crucifies his flesh daily is the one that no longer lives in sin. El que se niega a sí mismo y
se sacrifica a sí mismo, perdón, se niega a sí mismo, aquel es el que crucifica a la carne, al que ya no habita en pecado. The one who crucifies his flesh daily is the one that no longer lives in sin. Aquel que crucifica la carne diariamente es aquel que ya no habita en el pecado. Because the one that crucifies his flesh daily is the one that walks in the Spirit. Porque el que crucifica la carne diariamente es el que ahora habita y camina en el Espíritu Santo. And the Bible says the one who walks in the Spirit is the one who puts to death the deeds of the Y flesh. dice la Biblia que aquel que habita en el Espíritu, que camina en el Espíritu diariamente, es el que ya no es sujeto a los hechos de la carne. Aleluya. Let's go there. Aleluya. Amen. Thank you, Jesus. What verse is it? Currently offline. Holy Spirit. Galatians? Yeah. Galatians chapter 5 verse 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Aleluya. Gracias, Señor. Galatians chapter 5 verse 16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Walking in the Spirit is you crucifying your flesh daily. Caminar en el Espíritu es usted crucificar la carne diariamente. And the one that walks in the Spirit does not walk in the flesh. Y el que camina en el Espíritu es el que no camina en la carne. Aleluya. So the one that denies himself daily Así que el que se niega diariamente walks in the Spirit. es el que camina en el Espíritu. And because you walk in the Spirit, Y porque usted camina en el Espíritu, you automatically put to death the deeds of the flesh. automáticamente pone a morir los deseos de la carne. Como dice aquí, dice la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Aleluya. Thank you, Lord. Go to Romans chapter 8 verse 13. Vaya conmigo a Romanos 3, versículo 18. Let me give you direct Déjele, scripture. doy otras escrituras directas. Romans chapter 8 verse 13. Romanos 8, 18. Romans chapter 8 verse 13. I'm 8 sorry. versículo 3. Romanos 8 versículo 13. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. If you live by the Spirit, you automatically put to death the deeds of the flesh. Si usted vive por medio del Espíritu Santo, usted automáticamente hace morir las obras de la carne. Why is it important you put to death the things of the flesh? ¿Y por qué es importante que usted haga morir las obras de la carne? Because that's where sin is birthed through. Porque por ahí es que nace el pecado. Because that's where sin comes through. Porque por ahí llega o por ahí viene el pecado. Sin comes through the flesh. El pecado proviene de la carne. We are designed to walk in the Spirit every day. Nosotros fuimos diseñados para poder caminar en el Espíritu diariamente. Holy Spirit. The one that walks in the Spirit Y el que camina en el Espíritu is the one that abides in Christ. es el que habita en Cristo. Because Christ is Spirit. Porque Cristo es Espíritu. Okay. Holy Spirit. Okay.
I'm going to show you that you can live sinless if you walk in the Spirit. Déjele muestro aquí que usted puede vivir libre del pecado de acuerdo a las escrituras. Aleluya. I'm teaching the body Yo le estoy enseñando al cuerpo de Dios that you were designed to rule over sin. que usted fue diseñado para reinar sobre el pecado. And I'm teaching the body on how to rule over sin by remaining in Christ. Y le estoy enseñando al cuerpo de Dios esta noche que usted, para poder reinar sobre el pecado, hay que permanecer en Cristo. And how you remain in Christ is by walking in the Spirit daily. Y usted permanece en Cristo por medio de poder diariamente caminar en el Espíritu. Aleluya. Okay. 1 John chapter 3, Primera de Juan, capítulo 3, verse 5 through 6. el verso 5 al 6. Primera de Juan 3, verso 5 al 6. 1 John 3, verse 5 through 6. Yeah. Holy Spirit. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. In him there is no sin. Y no hay pecado en Él. Gracias, Liz Marie. How you remain in him is through walking in the Spirit. ¿Y cómo es que usted permanece en Él? Es mediante de caminar en el Espíritu. And if you're in him, then there's no sin to be found in you. Y si usted habita en Él, no se puede encontrar pecado alguno dentro de usted. Because the ones that walk in the Spirit are in Christ. Porque aquellos que caminan en el Espíritu se encuentran en Cristo. And in Christ there is no sin. Y en Cristo, dice aquí, no hay pecado en Él. So you are hidden in Christ Así que usted es escondido en Él, en Cristo, as you walk in the Spirit. mientras que camina en el Espíritu. And in Christ there's no sin. Y en Cristo no hay pecado. Because sin does not rule over Christ. El pecado no reina sobre Cristo. Christ rules over sin. Cristo reina sobre el pecado. Aleluya. Verse 6. Versículo 6. Whoever abides in him does not sin. Just it. Todo aquel que permanece en Él no peca. Whoever abides in Christ does not sin. Todo aquel que permanece en Él no peca. Because in him there is no sin. Porque en Él no hay pecado. Watch what this says. Y vea lo que dice aquí. Whoever does sin has neither seen him nor knows him. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. The one that does not see him or knows him is the one that does not walk in the Spirit. Aquel que no lo ha visto ni le ha conocido es aquel que no camina en el Espíritu. Okay. Holy Spirit. Gracias, Señor. If you abide in Christ, Si usted habita en Cristo, you will no longer be ruled by sin. a usted no más lo controlará el pecado, no reinará el pecado sobre usted. So now you know the key to live a sinless life is to abide in Christ. Así que usted ya ahora tiene la clave para poder usted vencer el pecado es habitar y permanecer en Cristo. Now we have to see, how do you abide in Christ? Ahora hay que ver cómo es que usted va a habitar en Cristo. Go with me to John chapter 15 verse 10. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 10. Juan 15, verso 10. John 15:10. I pray you guys are learning. Oro que estén aprendiendo algo. Aleluya. This is your inheritance. Esta es su herencia. Aleluya. This is what Jesus paid for. Y por esto fue lo que pagó Jesús. Amén. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén.
You got to keep the commandments of Christ. Usted tiene que guardar los mandamientos de Cristo. By keeping the commandments of Christ, you abide in Christ. Y al guardar esos mandamientos, así es como usted habita en Cristo también. Holy Amen. Spirit. Hola, Junior. And Nathan. Hallelujah. Jesus is teaching you and I how to abide in Him. Jesús nos está enseñando a usted y a mí cómo habitar en Él. But you have to see this. Pero tiene que ver algo más. Jesus Himself had to abide in His Father. Jesús mismo tenía que habitar en su Padre. Okay. Jesus Jesús abided in the commands of His Father. habitaba en los mandamientos de su Padre. Now He says to you and I, Pero ahora Él nos dice a usted y a mí, just like I abide in my Father's commands, así como yo habito en los mandamientos de mi Padre, I'm telling you to abide in my commands. ahora yo les estoy diciendo a ustedes que habiten en mis mandamientos. Because He is our example Porque Él es nuestro ejemplo of how we are to live on this earth. de cómo debemos vivir una vida aquí en esta tierra. Jesus did not have the mindset, Y Jesús no tenía la mentalidad I'm going to do what I want. de decir, yo voy a hacer lo que yo desea hacer. Jesus did not have His own assignment. Jesús no tenía su asignatura individual. The assignment that Christ had was the work of His Father. La meta, lo que Él tenía que hacer en esta tierra era el trabajo de su Padre. Holy Spirit. Jesus, everything that Jesus commands you and I to do, Todo lo que nos ordena a usted y a mí, Jesús, que hagamos, Jesus already did it first. Jesús ya lo hizo primero. Wow, I didn't think about it like that. Everything Jesus commands you and I to do, Cualquier cosa, cualquier mandamiento, orden que nos ha dado Jesús que hagamos usted y yo también. Christ already did it first. Cristo ya lo cumplió, ya lo hizo primero. He wouldn't tell you and I to abide in His commands Él no nos hubiese dicho que siguiéramos sus mandamientos if He didn't abide in someone else's commands. si él primero no lo hubiese hecho antes que nosotros. He was coming to show you and I the principle of the kingdom. Él vino a demostrar este principio del reino de Dios. God was with Jesus because Jesus obeyed the commands of the Father. Dios estaba con Jesús porque Jesús, él era el que estaba honrando cada mandamiento de su Padre. And in the same way as you and I obey the commands of Jesus, Jesus will be with us. Y de la misma manera, cuando usted y yo honramos los mandamientos de Jesús, Jesús también viene y Él está con nosotros. But the Father is with Jesus. Pero el Padre está con Jesús. So wherever Jesus is, the Father is found. Así que donde se encuentra Jesús, se encuentra el Padre también. So if you obey the commands of Jesus, Así que si usted honra los mandamientos de Jesús, the Bible says that Jesus will be with you. dice la Biblia que Jesús estará con usted. But He says, if I'm with Pero you, dice, si yo estoy contigo, that means the Father will be esto with quiere you. decir que el Padre estará contigo. Oh, my Lord. Aleluya, that's good news. Esas son buenas noticias, mis hermanos. You're not alone. He's saying the Father will be with you through me. Él está diciendo, el Padre estará con ustedes por medio mío. Because where I am, the Father is. Porque donde me encuentro yo, habita también mi Padre. But I can't be with you if you don't obey my commands. Pero yo no puedo estar contigo si tú no honras mis mandamientos. And if you don't obey my commands, I can't be with you. That means the Father can't be Y with si you. tú no honras mis mandamientos, yo no puedo estar contigo, mucho menos mi Padre. No, Él tampoco podrá estar contigo. Oh, my Lord. Holy Spirit. Jesus Sí, Jesus. lived His life for the Father. Jesús vivió su vida para su Padre.
Our lives are not our own and they don't belong to you and I. Y nuestras vidas también no nos pertenecen a nosotros. No podemos hacer lo que deseamos hacer por nuestros propios gustos. This was the mindset of Jesus. Esta fue la mentalidad de Jesús. He says, my life isn't even my own. Él dijo, mi vida ni siquiera es mi propia vida. But the life that I live while here on the earth, he says he lives it for God. Pero dijo, pero la vida que yo vivo, la vivo ante mi Padre. He says, my life is to obey the commands of the Father. Él dice, mi vida se supone que la vivo para poder honrar los mandamientos de mi Padre. Saints, he's our example. Así que hermanos santos, Él fue nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo. He's the example of all believers to come after him. Él es el ejemplo de todos los creyentes que han de venir después de Él. That's why he's saying, follow me. Y por eso es que Él dice, síganme. I know the way to victory. Yo sé cuál es el camino que lleva a la victoria. I know the principle of the kingdom and how it works. Yo sé los principios del reino y cómo es que funciona. I'm showing you that as I obeyed my Father's commands, he's with me. Él está diciendo, yo les mostraré el camino, el cual nos lleva a mi Padre. And in the same way that you obey my commands, I'll be with you. Y de la misma forma que ustedes también honren mis mandamientos y mi Padre está conmigo, yo también estaré con ustedes. We are to follow in his example. Por eso es que nosotros ahora debemos de seguir su ejemplo. Holy Spirit. Aleluya. I want you to see the mindset of Jesus. Quiero que usted vea la mentalidad de Jesús. Because the Word of God is supposed to transform yours and my mind. Porque se supone que la palabra de Dios debe transformar su mente y la mía también. The lie that people believe is that they're their own life. Hay una mentira que creemos de que nuestra vida es nuestra vida. The lie that mankind tries to believe is that they have their own choices that they get to make in life. Hay una mentalidad de que dice que la humanidad, cada quien tiene su opción y cada quien debe de vivir su vida. When you live with that mindset, you will be bound. Pero cuando usted vive de acuerdo a esa mentalidad, usted va a estar atado o atada. Holy Spirit. Let me show you Jesus' mind. Pero déjele muestra aquí lo que es la mente de Jesús. And the word says, you also think this way. Y dice la palabra, ustedes también piensen de esta manera. Romans chapter 6, verse 10 through 11. Romanos capítulo 6, versículo 10 al 11. I'm sorry. 6. Yeah. Aleluya. Thank you for everyone joining us tonight. Look at this. Romans chapter 6, verse 10 through 11. Romanos 6, versículo 10 al 11. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Just read 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. The life that he lives to God. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. He's saying, my life is not my own. Así que está diciendo, mi vida no es mi propia vida. No, my life I live to obey the commands of my Father. Mi vida la vivo para poder honrar los mandamientos de Dios. That's the mindset of Jesus. Esa es la mentalidad de Jesús. Watch verse 11. Y vea lo que dice el versículo 11. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. You likewise reckon yourself to have the same mindset as Jesus. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. That just as he lives his life to God, Que así como Él vive su vida ante Dios, you live your life to God in Christ Jesus. usted también pueda vivir su vida ante Cristo Jesús. So you live your life to God
through Jesus. Así que usted viva su vida ante Cristo Jesús, ante Dios por medio de Cristo Jesús. And because you obey the commands of Jesus, Y como usted honra, obedece los mandamientos de Jesús, that represents you being alive to God in Jesus. eso representa que usted vive por medio de Jesús. Because the commands of Jesus Porque los mandamientos de Jesús, is what makes your life a life for God. esos son los que lo hacen a usted vivir para Dios. Holy Spirit. The reason why I'm teaching you that Y hay una razón por la cual yo le estoy enseñando esto. is because everything that Jesus did and said La razón es esta. Todo lo que Jesús hacía y hablaba, everything he said and did, todo lo que él hizo y lo que él dijo, he only saw the Father do it first. solamente dice la palabra que él solamente hacía y decía lo que veía que hacía primero su padre. So watch this. Así que vea esto. The Father was an example to Jesus El padre fue un ejemplo para Jesús on how to live. en cómo vivir su vida. Oh my Lord. And Jesus is an example to you and I Y Jesús ahora es ejemplo para usted y para mí on how to live. en cómo vivir nuestras vidas también. Amen. You're not, oh my Lord. Jesus had his example, which was his Father. Jesús tuvo su ejemplo, que era su propio Padre, Dios. So the Father did it first before he even asked Jesus to do it second. Así que antes de que el Padre le pidiera a su Hijo que lo hiciera, primero lo demostró el Padre. And then Jesus did it second, so he would ask you and I to do it third. Y Jesús por segundo lo hizo, vivió una vida de acuerdo a los mandamientos de su Padre, y a nosotros entonces después nos concedió el tercer lugar. Aleluya. Oh my Lord. The Father did it first. El Padre lo hizo primero, Jesus did it second Jesús por segundo, because he saw his Father do it. porque él miró que su Padre lo hizo todo primero. We do it third Ahora nosotros lo hacemos terceramente, because we saw what Jesus did. porque nosotros hemos visto lo que Jesús hizo también. Everyone had an example, Cada quien ha tenido un ejemplo, but it always points back to the Father. pero todo esto llega hacia el plan original o hacia el primero que fue Dios. Hello, Joseph. Oh my Lord. Holy Spirit. Okay. Aleluya. Let me show you where this is found. Ok, déjele muestro dónde se encuentra esa escritura también. John chapter, let me see if I can find it. I think it's 5:19. Lots Let of me check real scriptures. quick. Thank you to Liz Mari typing our verses. Bless you, woman of God. John chapter 5 verse 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, verso 19. John 5:19. Yeah, John 5:19. Then Jesus answered and said to them, most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. The Son never did anything of his own. El Hijo nunca hizo nada para él mismo beneficiarse. Oh, my Lord. My Lord, Jesus. Nada por sí mismo. You know what that means? ¿Y sabe usted qué quiere decir esto? It means the Father fasted 40 days. Quiere decir que el Padre ayunó por 40 días. What? The Father fasted 40 days. El Padre ayunó por 40 días. So the Son could do it. Para que lo pudiera hacer también el Hijo. And because the Son did it, Y como lo hizo el Hijo, you and I can do it. usted y yo también lo podemos hacer. Oh, Lord. Oh, my Have mercy Lord. on us, Lord. Come on. Ayúdanos, Señor.
Jesus. No, this is for real. The Father never ceases to pray. El Padre jamás para de orar. The Father woke up early to pray. El Padre se despertaba temprano para orar. The Father stayed up late in the night to pray. El Padre se quedaba a velar por la noche para orar. So Jesus could see what the Father's doing. Para que así pudiera también Jesús ver lo que hacía su Padre. So Jesus replicated it on the earth. Por eso es que Jesús vino y lo demostró aquí sobre de la tierra. And then you and I see how we're supposed to do it through Jesus. Y después para que nosotros pudiéramos ver cómo es lo que Jesús vivió su vida también. So we can replicate it through Jesus. Para poder nosotros también seguir en su ejemplo. But the Como Father lo hizo- did it first. Pero lo hizo primero el Padre. Amen. Wow. That's a whole other coming to you live. Oh my gosh. Praise the Lord. Holy Medical Spirit. benefits of fasting coming to you soon. Holy Spirit. Let me close with this. Y con esto quiero concluir por esta tarde. Cierro con esto. Amen. Wow. I want you to go to Titus chapter 3 verse 8. Quiero ir a Tito capítulo 3 versículo 8. Where is it there? Titus chapter 3 verse 8. Tito 3 verso 8. I want you to understand the background of this book. Quiero que entienda por lo menos de qué consiste este libro de Tito. Paul is writing to Titus, and Titus is a spiritual son of Paul. Pablo era un hijo espiritual de Pablo. And you have to understand, Paul caught all the revelation that was necessary for the believer. Y Pablo, entienda que Pablo entendió y pudo captar todo lo que era el mensaje para el creyente. And so Paul is writing to his son in the faith. Así que aquí vemos que Pablo le está escribiendo a uno de sus hijos en la fe. And he's saying in this scripture, Y le está diciendo en esta escritura, remind them recuérdales constantly. constantemente. Let's read it. Hay que leerlo. This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly. That those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Paul is telling his son in the faith, Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, affirm this word constantly. insiste en esta palabra con firmeza, constantemente. If you're being constantly reminded of something, Y si usted está siendo constantemente recordado de algo, it's very important. esto quiere decir que es algo muy importante. It's very important. Es muy importante. So he says, affirm them constantly. Así que le dice, insiste con firmeza, Those who have believed in God, que los que han creído en Dios the ones that believe in God is the believer. y aquellos que creen en Dios son los creyentes. That's you and I. Esos somos usted y yo. That the believer should be careful to maintain good works. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. He's saying, take caution Está diciendo él que hay que tener cuidado that as a believer, they constantly maintain good works. para que procuren constantemente mantenerse en buenas obras. This is saying, take caution Esto está diciendo procuren constantly constantemente that you walk in the Spirit. que ustedes caminen en el Espíritu. He's saying, I affirm this constantly. Está diciendo, yo estoy insistiéndoles con firmeza constantemente, That the believer should be careful to walk in the Spirit. que el creyente debe de ser muy cauteloso y procurar caminar en el Espíritu. And he says in the last sentence, why? Y dice en la última oración, la última palabra aquí dice por qué. He says, because walking in the Spirit, they are good
and profitable to all believers. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. See, Paul caught the revelation. Así que vea esto, que Pablo en realidad pudo capturar esta revelación. He said, I understand Él dijo, yo entiendo that as I walk in the Spirit constantly, que mientras que yo camino en el Espíritu constantemente, that it benefits me well, eso me beneficia and I profit from it always. y me hace buen provecho. Oh, my Lord. Amén. This is why Y por esto es, the Spirit is reminding you and I today, the believers, por esto es que el Espíritu nos está recordando a usted y a mí hoy día, a los creyentes. be careful to walk in the Spirit, Está diciéndonos, cuídense, procuren caminar en el Espíritu constantly. constantemente. Because this is the one thing Porque esto es lo único that will never fail. que jamás fallará. If you walk in the Spirit, Si usted camina en el Espíritu, you will never fail. usted jamás fallará. If you walk in the Spirit, Si usted habita, camina en el Espíritu, you're abiding in Christ. está usted habitando en Cristo. And as you abide in Christ, Y mientras que permanece en Cristo, sin can't rule over you. allí es que no puede reinar el pecado sobre usted. Oh, my Lord. Aleluya. Gracias. Holy Spirit. When you walk in the Spirit, Y cuando usted camina en el Espíritu, you're being obedient to the Word. usted está siendo obediente a la palabra de Dios. And when you obey the commands of the Spirit, Y cuando usted honra, obedece los mandatos del Espíritu, you are guaranteed victory. a usted se le garantiza la victoria. Aleluya. This is why Paul could not lose. Por esto es que no podía perder Pablo. People don't know. Las personas no saben esto. Paul could not lose. Pablo no podía perder. They stoned him, A él trataron de matarlo con las piedras. meaning they took really big rocks Tomaban piedras grandes and they throw them at him. y se las lanzaron. Paul should have died, Debía haber muerto Pablo, but he got up pero se puso de pie and walked away. y se alejó, se fue caminando. Wow. Jesus is the greatest example. Y Jesús es nuestro gran ejemplo. Jesus was preaching in a place where people were working one day. Él un día estaba predicando donde las personas estaban trabajando. And he claims to be greater before Abraham. Y se dice que... What was greater? He claims to be before Abraham. Él entonces decía que él existía aún antes que Abraham. And the people pick up stones. Y ahí es donde las personas vuelven a agarrar las piedras. And the Bible says they went to go stone him. Y dice la Biblia que en cuanto se las iban a lanzar, But the Bible says this. dice esto la Biblia, Somehow he managed to just escape. que de alguna manera él pudo lograr escapar. Wow, I didn't think about that. Somehow he managed to just get away. De alguna manera, de alguna forma, él pudo escapar. This is a crowd of people with stones in their hands. Usted tiene que imaginarse, esta era una multitud de personas que estaban preparadas para lanzarle a Dios estas piedras, estas rocas. I'm showing you this example Y por esto le quiero dar este ejemplo a usted. because God obeyed the Father's commands. Porque Dios, Jesús, obedeció los mandamientos, los mandatos de su Padre. And when the world tried to take him out, they couldn't. Y aun cuando se quería deshacer, el mundo se quería deshacer de él, no pudieron. Because he obeyed his Father's commands. Porque él honró los mandamientos de su Padre. In the same way, Y de la misma forma, Paul obeyed the commands of Jesus. Pablo honró los mandamientos de Jesús. And in the same way, they try to take Jesus out. Y de la misma forma que trataron de sacar fuera a Jesús, They try to take Paul out. también trataron de sacar fuera, es decir, matar, trataron de matar también a Pablo. But because Jesus obeyed the commands of the Father, Pero como Jesús
obedeció los mandamientos de su padre. the Father protected the Son. El padre protegió al hijo. And because Paul obeyed the commands of Y Jesus, porque Pablo honró los mandamientos de Jesús, Jesus and the Father protected Paul. Jesús y el padre protegieron a Pablo. Aleluya. It's a principle. Es un principio, es un fundamento. ¿Preparas? You have nothing but victory through obeying the Así que commands usted no tiene nada más que victoria por medio de honrar los mandamientos de Jesús. of Christ. Yes. You can't lose. Usted no puede perder. That's why it's beneficial Y por esto es que es de gran beneficio and profitable to all men y de buen provecho a todo hombre that walk in the Spirit. y mujer que camina en el Espíritu. Paul caught the revelation. Y fue Pablo el que capturó esta revelación. That's why he said, Por esto es que él dijo my Lord. That's why he said in 2 en Corinthians, 2 de Corintios, Holy Spirit. gracias Señor. 1 Corinthians, I'm sorry. Disculpe, 1 de Corintios, Chapter 11, verse 1. capítulo 11, verso 1. This is what he's teaching you. Esto es lo que le está enseñando a usted esta noche. He says, imitate me, just as I also imitate Christ. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aleluya. He's saying, I saw Jesus imitate the Father, Él está diciendo, yo miré a Jesús imitar al Padre, so I'm going to imitate the Son. así que yo voy a imitar al Hijo. And he says, as I imitate the Así Son, como yo imito al Hijo, I want you to imitate me. quiero que ustedes me imiten a mí So también. each person is imitating the other person. Así que cada persona está imitando a cada otra persona. But the main person they're imitating is the Father. Pero la persona principal que están imitando es al Padre, que es Dios. Aleluya. You can't lose. Usted no puede perder. You cannot lose if you imitate Jesus. Usted no puede perder si usted imita a Jesús. You cannot lose if you imitate Paul. Usted no puede perder si usted imita a Pablo. You can't lose. No puede perder. You always have the victory Usted siempre va a tener la victoria. because God is with you. Porque Dios está con usted. The principle is as you obey the commands of God, La enseñanza aquí es que si usted honra los principios, los mandamientos de Dios, God will be with you. Dios estará con usted. What separates one who obeys the commands and one who doesn't obey the ¿Y qué es lo commands? que separa a aquel que honra y obedece los mandamientos y aquel que no lo obedece? God is with the one that obeys the commands. Dios está con aquel que sí obedece los mandamientos, God is not with the one that doesn't obey the commands. pero Dios no está con aquel que no obedece los mandamientos. He's not with that person. Él no está con esa persona. That's why the Bible says, Por esto es que dice la palabra, affirm constantly afirmar constantemente. that they maintain good works, walking in the Spirit, Dice que hay que insistir constantemente que habiten en las obras de Dios, que caminen en el Espíritu, for this is profitable for every believer. porque esto es de buen provecho para cada creyente. He's like, this works. Así que él dice, esto funciona. This is the principle that works in all the earth. Este es el principio que funciona sobre la faz de la tierra. It works over all of your needs. Esto es lo que funciona en todas de sus necesidades. It works over death itself. Funciona sobre de la muerte misma. Death itself can't even take you out. La muerte misma ni siquiera lo puede vencer a usted. Why? ¿Y por qué? Because the resurrection of life is with you. Porque la resurrección de la vida habita con usted, está con usted. If God be for you, Si Dios está con usted, who can be against you? entonces, ¿quién puede estar en contra de usted? Nobody. Nadie.
You will have victory in every area of your life. Usted tendrá victoria en cada área de su vida. Because when God is with you, Porque cuando Dios está con usted, He doesn't just touch one area of your life. no solamente toca una área de su vida, He touches every area of your sino que life. Él toca toda área de su vida. Aleluya. But it all comes down to Pero todo depende obeying the commands of the Spirit. en que usted obedezca los mandamientos del Espíritu. My Lord. I know people are getting this. Yo sé que, you do know? Yes. Yo sé que ustedes están entendiendo esta enseñanza. Gloria a Dios. Oh, hallelujah. We're just going to close there. Ok, con eso vamos a cerrar. I'm so blessed to see you guys joining live tonight. Me han bendecido grandemente. Me ha sido de gran bendición saber que muchos de ustedes se han conectado con nosotros esta noche. I'm so excited that everyone that's connected is going to obey the commands of the Spirit to a different degree. Yo estoy tan emocionado, tan feliz de que todos de ustedes van a continuar, van a ser elevados a un nuevo calibre en su caminar con Dios. When you invest into the commands of the Spirit, you can't lose. Y cuando usted invierte a estos mandamientos del Espíritu Santo, usted no puede perder. You can't lose. No puede perder. Amén. I decree Y yo decreto that you will invest your time more into the Spirit than what you've ever done in your life. que usted va a invertir más de su tiempo de lo que ha hecho en cualquier otro tiempo en su vida. Usted lo va a comenzar a hacer ahora, a invertir más tiempo a las cosas de Dios. En el nombre de Jesús. And as you invest that time, Y mientras que usted invierta ese tiempo, you will automatically begin to see the victories in your life. usted automáticamente comenzará a ver las victorias en su vida. In every area of your En life. toda área de su vida. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Because of your obedience, Por medio de su obediencia, I see all of heaven yo veo todo el cielo invading every area that you have need. invadiendo cualquier área en la cual usted necesita un toque de Dios. Oh my Lord. En el nombre de Jesús. And all of heaven Y todo el cielo is going to provide everything you need proveerá cualquier cosa que usted necesite. because He already gave it to you through the Son. Porque Él ya se lo ha dado a usted por medio del Hijo. Amén. Oh my Aleluya. Lord. Gracias, Señor. Oh, my Así Lord. será. Sí, mami. Hello to Mom as well, Danielle, Melitza. God bless you. I just got to get this last thing out in my spirit. Nathan. Ok, hay una cosa más que necesito que darles que está en mi espíritu también. I want you to write this down. Y yo quiero que usted escriba esto. Por Romans favor. chapter 8 verse 32. Romanos 8, versículo 32. I want you to understand this. Quiero que entienda esto. This is the last thing the Spirit shows me. Lo último que me muestra el Espíritu. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Dice entonces así, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Because God did not spare his own son, Porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo. he sent his son down to earth Él envió a su Hijo acá a la tierra so you and I could learn the principle para que nosotros pudiéramos entender este principio, how to have all things. para así poder nosotros saber cómo tener todo lo que Él, tener acceso a todas las cosas. Because Jesus was the example to you and I. Porque Jesús era el ejemplo para usted y para mí. That's why it says, will he not freely give us all things? Por eso es que Él dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente?
todas las cosas. Because God sent his Son, which was the principle of heaven. Porque Dios envió a su Hijo, el principio, su propio Hijo desde el cielo, de la gloria. And Jesus demonstrated that principle. Y Jesús demostró ese principio, ese fundamento, So you and I could do the same thing. para que usted y yo pudiéramos hacer lo mismo The también. moment that God sent his Son to earth, El momento que Dios envió su Hijo aquí a la tierra, you and I were already given freely everything. usted y yo ya fuimos entregados todo. But now you got to apply it to your life. Pero ahora usted tiene que aplicarlo a su vida. Now you got to obey the commands of the Spirit. Ahora tiene que honrar, obedecer los mandamientos del Espíritu. Otherwise, the principle will not work in your life. Si no, no se podrá manifestar esta revelación en su vida. I decree, Yo decreto by the power of the Holy por el Spirit, poder del Espíritu that as you Santo obey the commands of the que Spirit, mientras que usted obedezca los mandamientos del Espíritu, God is going to give you everything that you need. Dios le va a dar todo lo que usted necesita. And you will prosper even greater than where you are now. Y va a prosperar a un nivel más alto en el cual está usted ahora And mismo. people from the outside Y personas de afuera are going to come and ask you how. van a venir a preguntarle a usted And you are going to release the word over their lives. usted va a desatar esa palabra sobre de And sus you're going to vidas. tell them that it was Usted les va a Jesus. decir que fue Jesús. And you're going to teach them how they can do Usted it. les va a enseñar cómo lo pueden hacer y lograr. Because Jesus paid the price. Usted les va a decir que Jesús ya pagó el precio. Not so that you can just prosper, No para que nada más prospere usted, but so that everyone who's asking can prosper sino as well. para que todos los que están preguntando también sean prosperados. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Hallelujah. Gracias, Señor. Glory to God. Gracias, Padre. Yes, The other way Lord. is to take I'll up the look at offering. it while you talk about it. Maybe you can talk about deer real quick. Hallelujah. We're just gonna get ready here to take up the offering. Vamos a prepararnos para tomar una ofrenda, hermanos. If this message has blessed your spirit, Si este mensaje ha bendecido su espíritu, I encourage you to ask the Holy Spirit yo le invito que le pregunte al Espíritu Santo what He would have you give lo que a usted le ponga en su corazón deseo de dar to continue the work of His kingdom. para poder continuar el trabajo de su reino en este ministerio. God has given me such a mighty assignment Dios me ha dado una asignación tremenda, muy grande, that I am partnered with my spiritual father, Evangelist Matthias, que soy el escudero de mi mentor Matías Rojas. and I am called to go on all of these trips to the Dominican Republic Y he sido llamado a seguir atendiendo todos los viajes a la República Dominicana to help continue to do the work of the kingdom of God over there. para poder seguir en el trabajo del reino de Dios allá. Aleluya. And this is 10 years in the making. Y quiero que entienda algo, que esto fue algo que ha tardado 10 años. El progreso ha sido en el transcurso de 10 años para poder llegar a este lugar. So I'm not asking you to partner with me in giving. Así que yo no le estoy pidiendo que usted sea parte, que usted me dé a mí personalmente, But God is asking you to partner with Him to continue the work of the ministry. sino que Dios le está pidiendo a usted que de su generosidad usted ahora coopere con la obra que Dios mismo está haciendo en estos And I'm últimos días. believing God for partners to partner with this ministry. Y le estoy pidiendo a Dios personas que se quieran unir, personas que gusten ser, I can't think of the word right now, personas que gusten formar parte de este equipo, de personas que quieran enviarme a mí cada mes. That you can give to this ministry, to the work of the kingdom, monthly what the Spirit places on your heart. Personas que gusten colaborar cada mes, mensualmente, alguna cantidad para poder enviarme en estos viajes. And I'm getting the ways that you can give to this ministry. Y estoy preparando aquí las maneras en las cuales usted puede dar a este ministerio. I don't know, it's not letting me. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. It's not letting me. God bless you, man of God. Matthias. Hello. It's not Ay, working. Matías. Dios bendiga. Varón de Dios.
course, that would happen. Holy Spirit. And I just want to share a testimony right now, brothers and sisters. Go ahead. Yo quiero compartir un testimonio brevemente. Paró de funcionar el aire acondicionado. Y a pesar de... okay, so the AC stopped working this evening, about an hour before we went live. Una hora antes de que comenzáramos este mensaje en vivo, paró de funcionar el aire acondicionado, así que quizá no estamos tan confortables aquí. Mire, está el aire, el vientecito dándome aquí en la cara. I mean, perhaps we're not comfortable here without AC and it's 85 degrees inside, but we have so many reasons to be grateful with the Lord, right? We are alive, we have good health. Amen. So thank you for joining us tonight. You could have been somewhere else, but you were here. We pray that the Lord blessed you in a way that is fruitful in your life. In Jesus' name. Amen. Así que esperamos que aunque quizá usted también pudiera haber estado en cualquier otro lugar, en cualquier otro sitio, usted decidió estar aquí y le dio a Dios de su tiempo. Oramos que sea de gran bendición y de beneficio en su vida. En el nombre de Jesús. Amen. Those are the ways that you can give. I put it in the comments. Así que ahí donde usted puede ver, ahí abajito en los comentarios, hemos puesto las maneras en las cuales usted puede dar su ofrenda. And if you'd like to partner with us, please send me a private message. Y por favor, si usted le gustaría compartir, colaborar con nosotros mensualmente, puede usted enviarme un mensaje directamente por privado. That way we can talk about the amount that you want to partner with. Así podemos, si usted quiere dar una cantidad, usted puede ahí a mí dejarme saber, indicar cuál cantidad a usted le gustaría donar. And then work out a way of receiving that offering. Para poder así coordinarnos de una manera Jesus. ahí por medio del mensaje también. Let me pray for all the cheerful givers Déjeme oro por todo el dador alegre in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, magnify you, Lord. te magnificamos, Señor. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for everyone that's connected tonight. Gracias por todo el que se ha conectado esta noche. Thank you for all the seeds that are planted, Father. Gracias, Señor, por todas las semillas que han sido plantadas, Padre. Thank you for all the seeds that are given, Father, to the work of your kingdom. Gracias por las semillas que han sido dadas, Señor, para la labor de tu reino. Father, you see every seed that's been given. Padre, tú ves toda semilla que ha sido dada. Thank you for every generous giver, Gracias por todo el que ha dado de una manera generosa, Señor. every joyful giver, Todo Father. dador alegre. Thank you, Father, that you gave your son who was the first seed. Gracias, Padre, que tú diste a tu hijo, el que fue la primer semilla, So that we could give our seeds back to you. para que pudiéramos así nosotros también regresar nuestras semillas ante ti. I thank you that you multiply everything back to their hands, Father, as they give to the Pido work of your kingdom. que multipliques todo, Señor, todo lo que sus manos toquen, todo lo que ellos depositen, Señor, que se los sigas, que se los multipliques a ellos, Padre, también en sus vidas. I thank you, Father, you will give seed to the sower Doy and gracias. bread to the eater. Que dará semilla al sembrador y pan al que come, Señor. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Multiply their finances. Multiplícalos, Señor, financieramente. Not for themselves, No para ellos mismos, for the work of your kingdom to be moved forward in Jesus' pero name. para que sea avanzado el trabajo de tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Father, your children will be called blessed. Tus hijos serán llamados bendecidos. Your children will have more than enough and they shall prosper. Tus hijos serán prosperados y tendrán mucho en abundancias. Everything they put their hands to will prosper and be successful in the name of Y a todo lo Jesus. que le pongan sus manos, Señor, aquello será prosperado en el nombre de Jesús. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. bless everyone Bendice a todos, Señor. that gives. Todo aquel que ha dado, In Jesus' name, colaborado en el nombre de Jesús. I give you all the glory, all the honor, and all the praise. Damos toda gloria, toda honra y alabanza. In Jesus' En mighty el name. nombre poderoso de Jesús. Amen. Aleluya. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah.
Thank you for every cheerful giver. Gracias por todo el dador alegre. Thank you for giving to the work of the kingdom. Gracias por dar al trabajo del reino de Dios. This ministry is good ground to sow into. Y le puedo decir algo, que este trabajo, este ministerio es una tierra fértil a la cual usted le puede sembrar. So you will see the reap of the harvest of your giving quicker. Usted cosechará más aún rápidamente, así con la semilla que usted ha plantado, usted verá su cosecha. Because of the grace that's on this ministry. Por medio de la gracia que está con este ministerio. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I want you to put any prayer requests that you have so Y I can pray for you. Antes de irnos, nos gustaría orar por usted. Si tiene cualquier petición de oración, por favor, inclúyala ahí abajito en los comentarios. Antes de irnos, no nos queremos ir sin orar por usted. We Hallelujah. don't want to leave without praying for you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amén. I'll give you a couple minutes just to write any prayer requests. Así que le voy a dar unos minutitos ahí antes de irnos por aquí. Jesus. Gracias, Señor. One of our sisters is in the ER. Pray for her. Jesus. Okay. Amen. Yes, we will absolutely pray for her. Yes, in the name of Jesus. Yes. Let's lift her up. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we magnify te you, Lord. magnificamos, Señor. Father, we send your word. Padre, enviamos tu palabra. Father, your word says Dice tu palabra, Padre. that the man said, just send your word. El hombre dijo, tan solo envía tu palabra. I decree, Father, Yo decreto, Padre, that the word que la palabra is sent to that woman of God ha sido enviada a esa mujer de now, Dios ahora. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. And it removes every attack of the Y devil, remueve todo ataque del diablo. every spirit of Todo infirmity. espíritu inmundo. We cancel it Lo cancelamos now, ahora. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. No weapon formed against her shall Ningún arma prosper. forjada en contra de ella prosperará. In Jesus' mighty En el name, nombre poderoso de I Jesús. thank you, Father, Doy gracias, that Padre, you send your que angels tú envías tus ángeles to perform your word a poder, Señor, a llevar tu palabra over her body, sobre su from the cuerpo. crown of her head to the soles of her feet. Desde la corona de su cabeza, Señor, hasta la planta Now, de sus pies ahora. In the name En of el nombre Jesus, de I Jesús. decree her body complete Yo and total healed declaro completa sanidad sobre de su cuerpo. and restored to even greater than when she went before into the Y hospital. restauración mejor aún, Señor, que quede su cuerpo mejor aún de lo que estaba antes de llegar a ese hospital. In the name of En el nombre de Jesus, Jesús, by the power of the por Holy el poder Spirit, del Espíritu Santo. in Jesus' mighty En el name, nombre poderoso de Jesús. amen. Amén. Hallelujah, hallelujah. Gracias, Señor. Praise the Lord. Any other prayer requests? ¿Habrá alguna otra petición? Let's go ahead and we're going to close here. Aquí vamos a concluir, hermanos. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you for being faithful and Gracias por staying ser connected. fiel, por permanecer conectados. In the name of Jesus. For my family and my spiritual life. Amen. Jesus. Nathan. Hallelujah. I'll pray for Nathan. Go ahead. Is that Pastor Nathan or Daniel? No, no. Nathan? Yeah. Okay. Yo voy a orar por ti, hermano. Okay? I'll interpret for myself too. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por Nathan, Señor. Lord, we ask for Nathan and his family. Father, he is praying for himself, for his spiritual life, and for his family. Lord, just as you have heard his cry, you have so readily heard it. Señor, y así por tanto que Nathan te ha orado, Señor, tú ya has escuchado su petición. Yes. Mira, Padre, su corazón. Él tiene deseo de aprender de ti y permanecer santo, Señor. Ayúdalo, Padre, con tu gracia, con tu espíritu, Padre, que su familia reciba un toque tuyo también. Lord, you've seen his heart, you have heard his cry. Father, let your grace and your spirit keep him holy, keep him in holiness, Jesus. Lord. Jesus. Touch his family as well, God, wherever they are. Any need that they have, Lord, financial, spiritual, emotional, physical. Señor, cualquier necesidad emocional, física, espiritual. Yes, Padre, Jesus. tú puedes
Tú cubres todas las áreas, Señor. Tú eres el doctor de doctores. You are the physician of physicians, Lord, the great physician. Toca cualquier necesidad médica, Señor. Any medical ailment, Lord. Thank you, Remove any pains, anything that's going on with his family, Lord, in the name of Jesus. Cover them by the blood of Jesus. Yes. Señor, cúbrelos con la sangre de Jesus, Cristo, Padre. Jesus. Que Nathan no se sienta solo, porque él sabe que te tiene a ti, te tiene a ti, Jesús, y al Padre, a ti, Dios, Rey de Reyes. He is Jesus. not alone. Lord, remind him that it is you, Jesus, Yes. and that it is Yes, you, Lord. God, with him. Lord of Lord, King of Kings. In Jesus' name, we bless him now, Father, in the name of Jesus. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Thank Amén you, y amén. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. And then, one more. I can't get that. Okay, yes. We're going to pray for my uncle. Can you pray for Tío Marce? Go ahead. I'd like you to pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de we lift up Jesús. Father Tio Marce. Padre, te pedimos por Tío Marce. Father, Señor. we decree peace over his life. Declaramos paz en su vida, Señor. We decree, Father, every storm Declaramos que cualquier tormenta, that Padre, tries to rise up against que ha him, tratado de venir en contra de él, we command it to be le calm. ordenamos que sea calmada, Padre. En el Now, nombre in de the name of Jesús. Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. We decree peace be still. Declaramos paz. Every Detente. area in his mind, Cualquier área en su mente. every anxious thought, Cualquier pensamiento ansioso, every Señor. thought that's not of your kingdom, Cualquier Father. pensamiento que no es de tu reino, We Padre. cancel it in Lo Jesus' name. cancelamos en el nombre de We Jesús. decree your peace Declaramos tu paz. that surpasses all Que understanding sobrepasa todo entendimiento. to cover him, Que lo cubra to ahora. overflow Que him. lo haga, que haga rebosar Now. tu presencia en él. Ahora en el nombre In de the Jesús. name of En el Jesus, nombre by de the Jesús, power of the Holy por el Spirit, poder del Espíritu every Santo, attack of the todo enemy, ataque del enemigo, we cancel lo it. cancelamos Now, ahora in the name of en el nombre de Jesus. Jesús. Father, I thank you Padre, te doy gracias that you reveal yourself que tú- more to him. que tú te le revelas a él aún más. In the name of en el Jesus, nombre de Jesús. he will come to know you. Él vendrá a conocer. He will be a man of God, Él será hombre de Dios. and he will fear your name, y él temerá tu nombre. and his Señor. life will be for Y you. su vida será para ti, In the Padre, name of en Jesus. el nombre de Jesús. And he will do the work of your y él hará kingdom. tu trabajo, Señor, de tu In reino. Jesus' mighty en el name. nombre poderoso de Jesús. I thank you, Father, for peace, Gracias por paz, Señor. that not as the world gives, No la paz que da el mundo, Señor, but as you give. pero paz que solo tú das. In the name en of el Jesus, nombre I de pray. Jesús oramos esto, Señor. Amen. Amén. Gracias, Señor. Hallelujah. God bless all of you. Gracias, Thank you so Padre. much for connecting with us tonight. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse a cada uno de ustedes. We will be going live tomorrow night Y regresaremos mañana, estaremos en vivo a las 8 p.m. at 8 p.m. At- Eastern Standard A Time. las 8 p.m. en la zona este. Go ahead and share this with others so others can be blessed. Y por favor, comparta esto con con las demás personas, con sus amigos, allí por Facebook o en otras redes sociales. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. move forward in obeying the commands of the Hay Spirit, que seguir avanzando, siguiendo adelante en los caminos del Espíritu. and you will see nothing but victories in your life, in every area of your Y life. usted no verá nada más que victorias en cada área de su vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We love you guys. Have a blessed night. Les amamos a todos y Dios los bendiga. Buenas noches. God bless you.